Imagínate que eres un joven polaco de origen judío. El año es 1942 y por suerte, azar o designio divino, has logrado esquivar el cerco nazi que oprime a los europeos no arios desde 1933. Has tenido que abandonar tu hogar, has visto a tus amigos, conocidos e incluso algunos familiares ser deportados. Ahora te escondes bajo otra identidad, trabajando en algo que no te gusta, viviendo con el temor a que alguien descubra quién eres o que te traicionen por una hogaza de pan. Un día ves llegar los autos. Es una fatídica caravana de coches negros, rubricados con el temido emblema de la esvástica a los costados. Se detienen en la puerta del hogar que te brindó refugio durante los últimos 2 años. La familia, presionada por un oficial de la temida SS, horrorizada por la infamia de los uniformes, finalmente revela tu origen. Los soldados te capturan, te arrastran hacia el auto y te conducen a punta de pistola hacia una estación de tren. Allí te quitan todas tus pertenencias, te suben a un vagón para ganado. Sin oxígeno, luchando por tu vida, escalas entre pilas de personas, pisando cuerpos que no responden al peso. Te das cuenta que han muerto. Finalmente logras alcanzar las rendijas entre las paredes de madera que dan al exterior y permiten pasar un poco del tan preciado aire que inunda tus pulmones. Al mismo tiempo logras ver una serie de edificios de ladrillo al final de las vías del tren, detrás de un ominoso letrero que reza: "El trabajo libera". Bienvenido a Auschwitz, uno de los lugares más terroríficos que han existido en nuestro mundo, y del cual nunca jamás deberías olvidar su historia. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer cómo era la vida de los prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz. Cuando los oficiales de las SS abren las puertas de los vagones para ganado, tu cuerpo se desmorona entre una avalancha de personas, aunque tan solo la mitad logra levantarse. Quienes sobrevivieron al fatal trayecto de varios días sin comida, bebida ni oxígeno suficiente, lo primero que ven es una fila de soldados armados con ametralladoras, casi un pelotón de fusilamiento, que inmediatamente te grita que formes una fila. Primero separan a los ingresantes por género. Los varones de todas las edades irán a Auschwitz, mientras que las mujeres se dirigirán a Birkenau, distintos campos que conviven en el mismo predio. Una vez frente al oficial de ingreso, pierdes para siempre tu nombre. Ahora eres un número, el cual se identifica en tu traje de prisionero. Mientras te entregan la ropa con la que vivirás los próximos años, sin poder ni siquiera lavarla, te estremeces. Ya habías escuchado hablar del pijama a rayas, el traje de presidiario que había sido implementado en 1940, cuando el campo aún era una cárcel para polacos, pero que ahora vestían todos los judíos que caían en manos de los nazis, o al menos aquellos que habían sobrevivido lo suficiente. Junto con la indumentaria te entregan una gorra y unos zapatos que probablemente no sean de tu talla. Con suerte podrás cambiarlos más adelante si es que los veteranos no te los roban. Los primeros rumores te ponen al tanto de cómo funciona la jerarquía del campo. De hecho, se busca que los ingresantes lo tengan bien claro. Al principio eres menos que nada, harás lo que te dicen sin oponer resistencia, tan solo podrás defenderte en caso de que alguien quiera robarte la ropa o el pedazo de pan que te guardas de la cena. Si vives lo suficiente, te convertirás en un veterano y podrás elegir tu lugar de trabajo entre las distintas fábricas, al mismo tiempo que podrás ingresar primero a las letrinas durante la mañana, lo cual es importante, ya que se asean con suerte al final de la jornada. Si logras escalar un poco más, te puedes convertir en capo. Originalmente este puesto estaba guardado para criminales reales de origen alemán, y su trabajo era ser los guardias internos en los barracones y las fábricas, con la libertad de propinar golpizas o castigos menores según su capricho o voluntad. Ahora, en medio de la miseria y el desahucio, es el único lugar que permite recordar lo que es ser humano, ser tenido en cuenta. Por supuesto, en el caso de las mujeres en Birkenau, la situación era diferente. Si este fuera tu caso, no solo estarías expuesta a jornadas laborales más brutales, sino que las niñas y jóvenes de edad fértil normalmente eran enviadas a los barracones médicos. Allí se realizaban terribles experimentos relacionados con la eugenesia, la búsqueda científica del perfeccionamiento de la especie humana, con la cual los nazis buscaban fundamentar la expansión de la raza aria.
Al mismo tiempo y en un sentido contrario, se realizaban miles de experimentos para descubrir formas de esterilizar a grandes masas de personas y así asegurarse que las etnias indeseables dejaran de reproducirse. Normalmente estas macabras prácticas resultaban en la tortura y muerte de las pacientes, las cuales se distribuían en grupos de 150 a la vez, y que los nazis llamaban lotes, nuevamente como si fueran ganado. Para quienes no sufren tal fatídico destino, la jornada no es menos terrible. A las 4:30 de la mañana, independientemente del terrible frío del invierno polaco, escucha sonar un enorme gong que indica la hora de presentarse al trabajo. En caso de que quisieras quedarte unos minutos más en tu dura litera de madera, serías levantado a patadas y palazos por los capos. Una vez afuera, te unes a alguna de las filas de 10 prisioneros, mientras esperan en la intemperie a que lleguen los oficiales nazis para tomar lista. Si hay personas faltantes, todos deberán continuar de pie hasta que sean encontrados. En caso de que alguien caiga rendido por el cansancio, el frío o la enfermedad, todos sufrirán un castigo. Más de una vez has pasado más de 4 horas por un intento de fuga de algún intrépido o un faltante que finalmente fue hallado muerto en alguna litera escondida entre las más de 100 que componen un barracón. Con el cuerpo devastado por la falta de sueño, las enfermedades que se contagian en los barracones debido al hacinamiento, la falta de higiene y las pobres condiciones de salubridad, recibes un pequeño desayuno de medio litro de algo que tiene el color del café o del té, pero sabor a nada. Por suerte lograste guardar un pequeño pedazo de pan de la cena del día anterior, único momento del día en que reparten comida sustancial que no sea una sopa. La jornada es de entre 11 y 12 horas, con algunos intervalos en el medio, durante los cuales no se puede hacer casi nada más que aplacar la fatiga. Según el trabajo que te toque, puede ser más o menos dura, ya que varias compañías utilizan la mano de obra esclava que ofrece Hitler en sus campos. Con solo el tiempo necesario para regresar a los barracones, recibir otra sopa y un pedazo de pan que protegerás con uñas y dientes hasta el desayuno de mañana, esperas a que suene el último gong que indica el final de otro día en Auschwitz. Durante el toque de queda no haces ni un ruido aunque no puedas dormir. Escuchaste lo que sucede con quienes rompen el silencio de la noche. Conoces las historias sobre los pelotones de fusilamiento, las cámaras de gas y los edificios de tortura, de donde nadie regresa. Tan solo ves sus uniformes y sus zapatos, que forman una enorme montaña en el centro del complejo, que recuerda qué sucederá si rompes las reglas. Y antes de dormir piensas en el trabajo, en las filas y los azotes, y que no es tan terrible resistir en la intemperie, porque cada vez que alguien escapa de ese infierno, las pocas veces que sucede, recuerdas que aún hay esperanza. Luego de conocer todos los detalles sobre la vida de los prisioneros en el campo de Auschwitz, queremos conocer tu opinión. ¿Conoces historias destacables de prisioneros que hayan sobrevivido al horror de este centro de exterminio? Ubicado en un bosque al noreste de Varsovia, a 4 kilómetros al sur de la estación de trenes del mismo nombre, se instaló en 1941 el campo de trabajo forzado de Treblinka. En muy poco tiempo, esta prisión se convirtió en uno de los lugares más siniestros de la Polonia ocupada por los nazis. En menos de un año, la prisión fue convertida en un centro de exterminio masivo dentro de la Operación Reinhardt, también conocida como la solución final al problema judío propuesta por Hitler, que consistió en el genocidio sistemático de este pueblo. Entre junio de 1942 y octubre de 1943, 950.000 judíos fueron asesinados en las cámaras de gas de Treblinka, además de unos 2.000 romaníes y otros miles de gitanos y prisioneros de guerra soviéticos, aunque no se conoce la cifra exacta de estos últimos, convirtiéndose así en el campo de concentración más brutal dirigido por la Alemania nazi después de Auschwitz. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer Treblinka, el campo de trabajo y exterminio en el que más de 950.000 judíos fueron asesinados. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Desde un principio, el plan de Adolf Hitler para el pueblo judío era aislarlo del mundo para así poder explotarlo, utilizarlo como mano de obra esclava y eventualmente exterminarlo.
En 1939, tras la invasión de Alemania a Polonia, 3.5 millones de judíos polacos fueron ubicados en guetos, barrios cerrados que funcionaban como prisiones. Las raciones de comida eran entregadas por los oficiales nazis y normalmente eran inadecuadas. En las calles reinaban las enfermedades y la insalubridad general llevó a un aumento crítico en la tasa de mortalidad. Pero esto era tan solo el comienzo. Para 1941, los triunfos de la ofensiva alemana en la Unión Soviética brindaron al Tercer Reich la confianza suficiente para ejecutar lo que Hitler llamó la solución final al problema judío. De esta manera inició la Operación Reinhardt, nombre en clave que se le asignó al siniestro programa de distribuir a los prisioneros judíos en distintos campos de concentración, donde serían explotados en jornadas laborales de 12 horas y eventualmente ejecutados. A raíz de la Segunda Guerra Mundial y del terrible esfuerzo militar que suponía la invasión del territorio soviético, Alemania necesitaba desesperadamente aumentar sus producciones fabriles, especialmente las de combustibles sintéticos, municiones y el procesado de metales. Con esto en mente, se instalaron los campos dedicados exclusivamente a trabajos forzados, y uno de ellos fue el de Treblinka, construido a 80 kilómetros de la capital polaca, Varsovia. El motivo de la ubicación era que allí se encontraba una cantera que producía hormigón, que pertenecía a un empresario polaco y estaba completamente equipada, lo cual resolvía los problemas logísticos para los oficiales de las SS. Al mismo tiempo, 6 líneas ferroviarias atravesaban el complejo y conectaban con los guetos más importantes o con mayor cantidad de gente, como el de Varsovia, en donde habitaban 500.000 judíos. Treblinka se dividió en 2 campos separados por 2 kilómetros de distancia. En el primero se ubicó la cantera, que estaba distribuida en un área de 17 hectáreas, y se suministró material de construcción de carreteras para uso militar alemán, además de que fue una parte fundamental del programa estratégico alemán de trazado de carreteras en la guerra con la Unión Soviética. En el segundo campo también se enviaba a los judíos a la cantera, pero allí se ubicaban las oficinas de los directivos, además de que se recibía a los prisioneros deportados y se efectuaban los ingresos. Los edificios donde habitaban los prisioneros, los comedores e incluso los cuarteles de los oficiales y las oficinas del campo fueron construidos en ladrillo y se emplearon judíos alemanes deportados como trabajadores forzados. También se erigieron muros de 2 metros para aislar el complejo del exterior, coronados por unos siniestros alambres de púas para evitar fugas. Y si esto ya de por sí suena terrible, en 1942 no hizo más que empeorar. La guerra en Europa se intensificó, Estados Unidos había entrado en el conflicto y los aliados le plantaban cara al Führer mientras empujaban los límites de los frentes ocupados por el Reich. En este contexto, comenzó la segunda fase de la solución final, que implicaba el exterminio del pueblo judío de manera masiva. Treblinka fue escogido como campo para dicho fin, en buena parte debido a su ubicación y accesibilidad mediante las vías ferroviarias. Los trabajadores judíos fueron obligados a construir nuevos edificios, pero esta vez tenían 2 siniestros objetivos. Por un lado estaban las cámaras de gas, amplios barracones de ladrillo donde se asesinaban decenas de personas a la vez. Por el otro, los enormes crematorios, cuya tarea era hacer desaparecer las evidencias de la masacre planificada. El 22 de julio de 1942, el primer grupo de judíos del gueto de Varsovia, conformado por 6.000 personas, fue enviado a Treblinka. Las cámaras de gas comenzaron a funcionar la mañana siguiente. A diferencia de Auschwitz, donde los judíos que serían eventualmente exterminados vivían hasta morir por enfermedad, agotamiento o eventual asesinato, Treblinka era lo que los nazis denominaron un campo de paso. Este epíteto nació de la tapadera que utilizaron. Para el público general, Treblinka era un lugar al que enviaban a los judíos de los guetos durante 24 horas para ser reubicados eventualmente. Pero las 6 vías ferroviarias conducían a un único destino: la muerte. Todos los días, 2 trenes lanzadera cargados con entre 4.000 y 7.000 prisioneros salían de distintos guetos hacia Treblinka, uno por la mañana y el otro a media tarde. Las personas eran empujadas como ganado dentro de los vagones y pasaban muchas horas sin agua o comida, ya que los ferrocarriles eran cargados la noche anterior al viaje.
Quienes sobrevivían al fatídico trayecto eran inmediatamente desvestidos por los Sonderkommandos, otros prisioneros judíos que bajo amenaza contra su propia vida debían conducir a sus pares hacia la cámara de gas y luego asistir en la remoción de los cadáveres. El proceso era particularmente cruel. Se utilizaban látigos para forzar la marcha hacia las cámaras mortales, y los primeros en ser ejecutados eran los hombres, mientras que las mujeres y los niños eran obligados a escuchar el horror de dentro antes de su turno. Las cámaras de gas consistían en 3 cuarteles interconectados de 8 metros de largo y 4 metros de ancho, disfrazados para aparentar ser duchas. Sus paredes eran dobles y estaban aisladas por tierra compactada en el medio. Los pisos estaban cubiertos con chapa metálica estañada, el mismo material utilizado para el techo. Las puertas de madera maciza habían sido aisladas con goma y bloqueadas desde el exterior mediante pesadas barras transversales. Dentro, las víctimas eran asfixiadas mediante la utilización de gases de escape emitidos por las falsas duchas que provenían de la combustión del motor de un tanque soviético. Esto hizo que el proceso de genocidio en Treblinka fuera distinto al del utilizado en Auschwitz y Majdanek, lugares donde se usó el pesticida Ciclón B para esta horrible faena. Según documentos hallados en los campos, un transporte ferroviario de 3.000 podía procesarse, como decían los nazis, en 3 horas. De esta manera, en una jornada laboral de 14 horas, entre 12.000 y 15.000 personas eran asesinadas. En 1 año y 4 meses, al menos 950.000 judíos perdieron la vida mediante este macabro método, y Treblinka pasó a ser conocido como uno de los campos de exterminio más crueles del Tercer Reich. Luego de conocer todos los detalles sobre el campo de exterminio de Treblinka, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que podría calificarse a este complejo como el lugar más brutal que haya existido jamás? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal.